Durante el año 2014 pusimos en el aire el programa Huellas. La verdad que hemos tenido una repercusión más que interesante, más que importante. A lo largo de una cantidad importante de capítulos fuimos rememorando el pasado de la ciudad de San Francisco. En ese camino, en ese mismo camino, por esa misma huella vamos a transitar en este nuevo año, en esta edición 2015 del programa Huellas, donde introduciremos algunos pequeños cambios en la forma de presentar los temas. Estamos con Arturo Benedel, a quien le damos la bienvenida y le preguntamos, Arturo, bueno, ¿con qué cambios viene Huellas en este 2015? Bueno, buenas noches, Daniel. La forma en que vamos a presentar el programa este año va a ser precisamente en el de ir intercambiando algunas opiniones sobre temas que tienen que ver con la historia de San Francisco, cuestiones que han ido transcurriendo en el tiempo y sobre la cual en el archivo y el museo tenemos documentación para que podamos fundamentarla, para que podamos hablar, podamos conversar y transmitirle esto a nuestra audiencia, algunos temas distintos a lo que se vieron en el año anterior. Además, planteados de una forma diferente. Esto va a ser... De una manera más coloquial. Más coloquial, va a ser conversando, ¿no es cierto?, precisamente sobre el tema, pero a la vez viendo imágenes que tienen que ver con esos acontecimientos. No obstante, eso es una de las partes del programa. Vamos a mantener lo que era Sabés dónde estás caminando, que es una sección que ha interesado mucho y que nos permite conocer cómo están hoy sitios que en otros momentos han sido importantes también dentro de la ciudad, y además de esto, en algunos de los programas vamos a ir repasando también algunos de los documentales que habíamos ofrecido el año anterior, con el agregado de también algunos comentarios previos para ir predisponiendo al tema que se va a presentar. Bien, Huellas se pone en marcha, ya tenemos el tema de nuestro primer bloque. El otro cambio es que vamos a hacer dos bloques en vez de tres, exactamente, de los tres que hacíamos durante el año pasado. Tenemos ya determinado el tema para el primer bloque y vamos a comenzar a charlar con Arturo del mismo y ustedes van a ir viendo, tal como lo señalaba recién, viene de él, ustedes van a ir viendo la documentación que tenemos en el archivo gráfico para testimoniar sobre esta cuestión. Hoy vamos a hablar en el primer bloque, Arturo, sobre un tema, a mí particularmente me parece muy interesante, ¿no? Tomar un acontecimiento internacional impactante, muy importante, muy trascendente, como fue la Primera Guerra Mundial, y visualizar, de alguna manera, analizar, repasar el impacto que tenía en un San Francisco de sus primeros años. Cuando arranca la guerra, San Francisco todavía no tenía 30 años, ¿no? ¿Cómo se vivía la guerra en Europa, la Primera Guerra Mundial, en la ciudad de San Francisco, que estaba habitada en un porcentaje muy alto por europeos? Exactamente. La colectividad que tuvo mayor impacto con la Primera Guerra Mundial aquí en San Francisco fue la colectividad italiana. Si bien había suizo-alemanes, había también franceses que tuvieron que ver en Europa, esos países tuvieron que ver con la guerra. En la República Argentina los que más impacto tuvieron fueron los italianos. Claro. Esto en razón de que a comienzo del año 15, la guerra comienza sobre finales del año 14. Tenemos que pensar que Italia estaba involucrada y que los habitantes de San Francisco de esa época, lo señalamos nosotros durante todo el año pasado, eran en su mayoría italianos y hablaban el italiano, el piamontés, sí. Básicamente. Pero no solamente esto, sino que también nos encontramos con que en Italia tenían registrados quiénes eran los que estaban en cada país, claro, y dónde estaban también. En consecuencia, al comienzo del año 15, cuando comienza a formarse, digamos, un ejército más fuerte en Italia para hacer frente a la guerra, comienza a convocar a los italianos que estaban en otros países, que estaban en el extranjero. ¿Y hubo sanfrancisqueños convocados? Exactamente. O sea, no solamente sanfrancisqueños, sino gente de toda la región y hasta del norte del país. ¿Cómo era esto? Venía la carta de citación donde se los convocaba para ir a Italia a pelear en la guerra. Lo curioso de todo esto es el entusiasmo con que la gente marchaba a pelear. Iban.
O sea, iban desde los acá. casos de deserciones eran excepcionales. Mínimos, son mínimos. Hay muy pocos casos que uno tiene así como conocimiento a través de relatos familiares, pero las deserciones son mínimas. En el caso de San Francisco, acá pasaban los trenes, ¿no es cierto?, que venían desde el norte, cargados de jóvenes que iban a ser soldados en Europa, rumbo al puerto de Buenos Aires, y cuando llegaban a las estaciones, la gente se acercaba al lugar a saludarlos, a felicitarlos, les llevaban cigarrillos, hay quienes les daban alimentos, incluso no es porque les faltaban, pero les daban, los ofrendaban con cosas. Y luego comenzaron a marchar la gente que era de San Francisco, hijos de los sanfrancisqueños, de los italianos que estaban radicados en San Francisco o en la zona. Claro. Tenemos que pensar en un San Francisco en 1914, 1915. Alrededor de 10.000 habitantes. Alrededor de 10.000 habitantes, ya una urbe importante, ya era ciudad. Y claro, 1915 ya en 1915 la declaración y que ya se destacaba en el contexto de la región. Entonces, y teníamos no solamente que la gente convocada iba, sino está el testimonio gráfico de voluntarios, chicos de 17, 18 años, que querían ir a pelear a Italia. Por Italia. Con un idealismo extraordinario. El caso es que van durante el año 15 y durante el año 16, hasta comienzo del año 16. Ese éxodo de gente, ¿no es cierto?, que va a pelear a la guerra, dura aproximadamente un año. Después se interrumpe un poco la información que hay sobre la guerra y vienen las noticias de la guerra. Comienzan a venir las noticias de la guerra. Los comentarios... ¿San Francisco ya tenía prensa? Sí, por supuesto. San Francisco tiene prensa desde finales del siglo XIX. Sí, señor. Sí, señor. De distintos periódicos, ¿no es cierto? Y desde el año 15, precisamente, el caso de La Voz de San Justo. Claro. Pero siempre tuvo periodismo, incluso de 3, 4 medios a veces juntos, ¿no es cierto? Pequeños periódicos, pero La Voz de San Justo no era diario. Era semanario. Era un semanario. Pero había otro, estaba también después, tuvo El Progreso, inmediatamente después, que era de Amadeo Belén Cabrera. Te decía que empiezan a llegar noticias. Empiezan a llegar las noticias y los comentarios de gente radicada en aquel lugar que le mandaba cartas, correspondencias a la gente que estaba radicada en San Francisco, porque tengamos en cuenta que no toda Italia era campo de batalla. Los campos de batalla eran más bien el norte de Italia, Francia, claro, Bélgica, ¿no es cierto? Eran los otros lugares, los otros sitios. Campos de batalla, mucha guerra de trinchera. Mucha guerra de trinchera, ¿no es cierto? Algo penoso totalmente. Con los inviernos de ese sector de Europa que eran... con frío y de nieve. Impresionante, ¿no? Claro. Hasta que tenemos que a finales del año 16, comienzo del 17, ya llega también la noticia donde se da parte de la muerte de gente que de esta zona había ido a pelear en aquel lugar. O sea que ahí cambia completamente, digamos, el humor de la sociedad, principalmente la sociedad italiana. En un momento dado comienza a organizar acá colectas para enviar dinero, fondos, recursos a Italia, porque las arcas del gobierno italiano iban disminuyendo mucho, entonces los italianos que estaban en otros países comienzan a reunir dinero para enviar a Italia, su gobierno, para que pueda otra vez fortalecerse y militarizarse. Y en un momento dado... Italia peleaba del lado de... Estaba en contra del Imperio Austrohúngaro. Exactamente, en contra del Imperio Austrohúngaro. Entonces... Peleaba junto con Francia en esta guerra. Peleaba con Francia, claro. Sí, estaba peleaba con Francia. El caso viene a que en un momento dado las fuerzas, los alemanes concretamente, son los que vencen en una de las batallas a las fuerzas italianas. Y acá hubo un grupo de españoles que se regocijó del tema. Así que planteó un conflicto de colectividades. España que no estaba participando de la guerra. Italia no participaba, pero la colectividad se ve que eran simpatizantes de la causa de los alemanes, de la parte imperial. Así que se produce acá un breve conflicto que se soluciona enseguida entre miembros de la colectividad, no las colectividades completas, pero miembros de la colectividad española y miembros de la colectividad italiana. Fue un caso que se solucionó en forma rápida,
pero fue hubo peleas, violencia, sí. enfrentamientos. Sí, exactamente. Y luego, como casos de personas, digamos, que fallecieron en Italia, se cuenta. Está registrado ¿quiénes eran? muerte de gente de acá. Gente de San Francisqueño que fueron a pelear o de la región, de la zona de Freire, ¿no es cierto? Habían ido de Devoto, habían ido de toda la región, como iban desde el norte del país, de todos lados. Claro, porque hay que hacer un ejercicio de empatía con la época y pensar que ellos se sentían italianos o españoles o el país de donde vengan. Es que ellos eran nativos del lugar. No eran hijos ni descendientes. Y la mayoría de ellos venía aquí con la idea, esa famosa idea, esa frase que expresa realmente cuál era cuál era el motor de su venida a América, era venir a hacer la América y volverse. Y volver, exactamente. Hay que hacer ese ejercicio de empatía porque si no es difícil de entender cómo un argentino pide ir a pelear en otro país, ¿no es cierto? Entre las personas que fallecieron están el hijo y un sobrino de quien era cónsul de Italia en San Francisco, el agente consular, que era el doctor Juan Pavesio. El doctor Juan Pavesio, que estaba radicado en San Francisco desde hacía mucho tiempo, además él como médico había intervenido siendo muy joven en lo que era la guerra de la unidad de Italia, allá por 1870, como 40, 50 años después, estaba radicado ya acá en San Francisco, hombre grande, pero ejercía la medicina en el lugar, y un hijo y un sobrino de él son, entre otros, los que mueren en la guerra. Esto fue lo que causó precisamente una desazón muy grande en el doctor Pavesio, que al poco tiempo, años después, él vuelve a Italia, donde muere, absolutamente angustiado, pobre, ¿no es cierto?, por esto. Pero tengamos en cuenta, como decíamos al principio, que en un primer momento se alentó, ¿no es cierto?, el marchar hacia la guerra, y luego vino un arrepentimiento muy grande cuando se vieron cuáles eran las consecuencias de participar en una guerra. Las condiciones en las que se peleaba, fue una guerra, la Primera Guerra Mundial, de un sacrificio en términos humanos tremendo, porque pasaban días y días y meses en las trincheras, con lluvia, con nieve. Y es la primera guerra donde comienzan a usarse gases. Es la primera guerra donde empiezan a usarse gases, donde hay armas ya de alto impacto que producen grandes cantidades de muertes. Aparece el tanque. Aparece por primera vez el tanque, algunos bombardeos. Es el final de la caballería. Exactamente. El final de la caballería montada, digamos. La caballería esa guerra, ese sentido épico de la guerra se hunde en el fango de las trincheras de Europa en la Primera Guerra Mundial. Y esas noticias que llegan aquí, como vos bien señalás, empiezan a llegar aquí, entonces le quitan toda esa épica absolutamente a ir a la guerra y la gente ya empieza a ver la realidad. Que cuando termina la guerra, cuando se conoce la noticia del final de la guerra sobre finales del año 1918, en el mes de noviembre del año 18, las noticias llegaban bastante rápido vía telegráfica, por supuesto. Y entonces todos los comercios de los italianos de San Francisco cierran, ¿no es cierto?, en adhesión al final de la guerra. Se suman otras colectividades también, porque acá había gente de muchas colectividades, cierran todos los comercios, y la crónica periodística de la época dice que la fábrica de Tampieri, la fábrica de Miretti, los molinos que tenían sirenas, durante una hora estuvieron sonando, ¿no es cierto?, para celebrar que había terminado la guerra. Hicieron sonar la sirena durante una hora. También ahí hay que imaginarse un San Francisco donde la sirena era muy utilizada en todas las fábricas. Por supuesto. Era la convocatoria a entrar y salir de la fábrica a trabajar. En lo personal, tengo un recuerdo en Devoto de mi niñez de la sirena de la Sancor, que era característica y era muy puntual, ¿no es cierto? Una hora sonaron festejando el final de la guerra. Y luego hay un desfile. Me imagino lo conmovedor de todo eso. Por supuesto, me imagino lo que había sido el ambiente. Es más, en el archivo gráfico tenemos una fotografía que es la que muestra al intendente Devoto en un coche Ford de aquella época, con un chofer que lo va llevando, y parte del pueblo acompañándolo, ¿no es cierto?, desfilando por 25 de mayo, con banderas y engalanados todos, celebrando que había terminado la guerra. Como documento, digamos, gráfico bien de la época,
es el único que hay, ¿no es cierto?, que registra esa celebración. Y que nosotros lo estamos viendo, por supuesto, en este momento, que es lo que a través de la pantalla de Canal 4. Bien, ¿cómo se vivió la Primera Guerra Mundial en el San Francisco de los inicios, allá del siglo XX? Es lo que hemos recorrido a lo largo de este bloque. Vamos a buscar ahora una pausa y volvemos con el segundo tema de esta noche. Miramar, como centro turístico regional, tiene una presencia de muchísimos años aquí en el departamento de San Justo, en la ciudad de San Francisco, en toda la región. Ha tenido épocas magníficas a lo largo de esta historia y también ha tenido épocas donde la inundación, la crecida de Mar Chiquita, bueno, prácticamente estuvo a punto de hacerla desaparecer como localidad a Miramar. Sin embargo, este proceso que se dio por allá por los años 70, en los años 90, 95, ya había gente en Miramar que apostaba a un resurgimiento de esta localidad como centro turístico regional, fundamentalmente a partir de las bondades de sus aguas. En el año 95 tenemos una entrevista que nos interesa que le presten atención porque es premonitoria de lo que es la actualidad de Miramar. Hoy Miramar, el año pasado, este año fundamentalmente, han tenido una explosión de visitantes. Pero esto no es casual, esto tiene una explicación y esto tiene gente que en su momento pensó, proyectó y trabajó. De eso vamos a hablar en este bloque. Atención, señores turistas, el Silcril que está ubicado en calle Sarmiento, 22 pesos. Billeteras Caballero, 5 pesos. Botitas de piel Panoca, 10 pesos. Camping Los Anavirones es uno de los importantes campings que hay aquí en Miramar. Vamos a dialogar con uno de los propietarios del mismo. Su nombre, buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Juan Antonio Vergia, soy uno de los dueños del camping Bahía de Los Anavirones. ¿Qué le brinda al turista, al pasajero que está aquí de visita en Mar Chiquita? Bueno, aparte de las comodidades del camping, que comprende 3 hectáreas de la mayoría arboladas, con sanitarios y agua caliente todos los días. Nosotros hemos logrado consolidar el terreno de la laguna, o sea que tenemos una playa con más de 100 metros con piso firme,
y sin profundidad, o sea que la gente camina bastante, ustedes lo habrán podido comprobar, y sin ningún tipo de peligro, sin pozos, sin nada, o sea que hemos logrado que la gente obtenga lo que viene a buscar a Miramar, un lugar adecuado para bañarse. ¿Cuánto cuesta para entrar a este camping? Y además, ¿cuáles son las comodidades que les brinda? La entrada al camping durante los días de semana, para estar todo el día, la gente viene, está todo el día en el camping, es $1. Para acampar, o sea, usando todas las instalaciones, la gente que está acampando sale $2.50 por persona. O sea, no se cobra la carpa ni el lugar donde están, simplemente por persona $2.50. Y los domingos, la entrada al camping para pasar el domingo es de $2. Incluye eso todos los domingos un espectáculo, un baile o un espectáculo folclórico, algo que la gente con esa misma entrada tiene acceso los días domingos. Mañana hay un festival con un conjunto folclórico de la ciudad de San Francisco y bueno, el domingo pasado hubo baile y así se va intercambiando. Después hay un servicio, los trencitos, los típicos trencitos de Miramar, que entran y llevan la gente hasta el pueblo, hacen todo el recorrido de Miramar y los vuelven a traer, o sea que en la entrada también hay una pista, ustedes habrán visto, una pista con karting, o sea que hay varias actividades que la gente puede desarrollar, pero fundamentalmente el tema de disfrutar de la laguna. También se alquilan piraguas, hay una lancha con banana que se llama, que es un artefacto de goma que la gente se siente y la lancha los tira, o sea que la gente tiene para hacer durante todo el día bastante cosas. Y además hace una semana que empezó a darse la pesca, o sea, están pescando los acampantes. Durante la semana pasada han pescado bastante. ¿Qué promedio de turistas o de gente visita Miramar los fines de semana? Seguramente son los días picos, por así denominarlo, ¿no? Sábado y domingo. Claro, está estimado más o menos ya el año pasado y lo que va de este año, que alrededor de 8.000 personas visitan Miramar los fines de semana. Es entre 7 y 8.000 personas, con picos que ha llegado a 10.000 más o menos. O sea, pasa que la gente se distribuye bastante entre los distintos campings, los hospedajes, los hoteles, o sea que a veces no es fácil determinar con exactitud, pero más o menos esa es la cantidad aproximada de gente que nos visita. ¿Está contenta cómo se viene preparando Miramar, lo que ha tenido que superar y lo que, bueno, se viene preparando? Sí, yo creo que Miramar ha logrado, a través de la gestión del actual intendente, algo que es importante, que nosotros consideramos que es fundamental, es el subsidio de $3 millones para la defensa costera, que no sé si ustedes habrán visto, está realizando una obra de gran envergadura, con detalles técnicos jamás hechos en Miramar, o sea que esta es una obra que va a marcar un cambio en la historia de Miramar después de la inundación. Se han construido nuevos alojamientos de muy buena calidad, o sea, hay departamentos para alquilar, se han agrandado la hotería, o sea que se está mejorando el nivel de alojamiento del turismo. ¿Qué sale venir a pasar una semana acá, una casa habitación o un hospedaje, una comida para personas? Mire, hay distintos niveles, ¿no es cierto? Hay alojamientos de $7 por día hasta $20 por día. Alojamiento, hay almuerzos de $7, de $8, de $10, pero sigue siendo Miramar un lugar accesible y económico dentro de los grandes centros turísticos del país. O sea, aquí se puede estar muy bien. Viene gente de Córdoba, Santa Fe y otros lugares, ¿no? Sí, es fundamentalmente Santa Fe. La provincia de Santa Fe, el mes de enero, o sea, está comprobado el mes de diciembre y el mes de enero, los contingentes más grandes son de la provincia de Santa Fe. En el mes de febrero y marzo es cuando arriba la gente de Córdoba. La gente de Córdoba y de la provincia de Córdoba viene más en el mes de febrero y marzo. El mes de enero, lo que más se nota son de la provincia de Santa Fe. ¿Qué mensaje le dejaría usted al turista, a la gente que no conoce Miramar, al que viene por primera vez o al que ya ha tenido ocasión de participar en otro lugar? Que venga a Miramar, que venga porque va a encontrar cosas nuevas y además que no venga y dé una vuelta y mire la laguna y la gente que hay, sino que averigüe
y aprenda a conocer a Miramar. Miramar es tiene una reserva natural que es una de las pocas que queda en el país. O sea, nosotros tenemos más de 200 variedades de aves. Ha sido declarada zona de red hemisférica de aves de paso. Nosotros tenemos aves que vienen, se instalan aquí en Miramar, después van hasta Estados Unidos. Además ha sido declarada zona de reserva natural, así que es una cosa muy linda, la laguna en sí para disfrutarla. Nosotros hace el mes de octubre que la gente se baña en la laguna de Mar Chiquita, la temperatura del agua es muy agradable. Y hay muchas cosas para hacer y para ver en Miramar. La gente generalmente viene y no disfruta y no conoce a Miramar tal cual es. Se viene de una vuelta por el pueblo y no penetra en la vida natural que significa la laguna Mar Chiquita. Y hay gente a veces viene de la zona que vive a 100, 200 kilómetros, que es la primera vez que viene, que no conoce esto, y a lo mejor conoce lugares mucho más distantes y sin toda la belleza que encierra la laguna de Mar Chiquita. Aquí hay un lugar que es importante y fundamental que la gente que viene a Miramar tiene que ir. Es a la reserva, a la intendencia de la reserva de Miramar, ver al señor Pablo Michelutti, que ahí es donde la gente realmente aprende lo que es Mar Chiquita. Pablo Michelutti y Héctor Salveto. Ellos realmente son dos personas que le van a mostrar qué es Miramar por dentro. Gracias y bueno, esperemos que se vaya incrementando el turismo, que también la gente de Córdoba tome conciencia de que Miramar está dentro de la provincia de Córdoba, que es un lugar turístico y que ha tenido que soportar dificultades tremendas de lo que fue Miramar otrora y que seguramente con el esfuerzo invalorable que hacen la gente, la población de Miramar, tratan de revertir y hemos podido observar el avance de que significa estar ligado a este terruño, sin lugar a dudas. Nos alegra y nos sentimos un poco partícipes de haber estado aquí y de poder decirle a los televidentes de que Miramar también existe. Vuelve a mi lado con tu encanto de sirena, que noches de luna llena le di mi amor.